Tras el funeral de mi suegro, mi marido, que no tenía trabajo, heredó 500 millones de euros y luego me dejó, diciendo con desprecio, ahora ya no me sirves para nada. Después del divorcio, el abogado se rió. ¿Pero usted leyó el testamento? Mi exmarido se quedó pálido. Me llamo Isabel García y nunca pensé que sería el tipo de persona a la que le piden el divorcio por sorpresa en su propio salón, conteniendo las lágrimas mientras su marido agita los papeles en mi cara como si fuera una bandera de victoria. Tengo 42 años, soy directora de ventas en una empresa tecnológica en Madrid, donde el calor sofocante del verano y el bullicio constante hacen que todo parezca más pesado de lo que es. Mi vida no siempre fue tan caótica. Solía pensar que lo tenía todo bajo control. Un buen trabajo, unos ahorros decentes, un corazón que aún esperaba algo real. Pero esa mañana, cuando Rubén, mi marido, me miró con una sonrisa burlona y dijo, ya no te necesito, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Y no fue solo el divorcio lo que me golpeó como un tren de mercancías. Fue lo que dijo a continuación. La cuenta bancaria de papá tiene 500 millones de euros, Isabel. Tengo la vida resuelta. Tú solo eras el cajero automático hasta que lo consiguiera. Se me revolvió el estómago. Ya había visto indicios del egoísmo de Rubén. Pequeños detalles, como la forma en que esquivaba las tareas de casa o sonreía para salirse con la suya. Pero esto era un nivel de frialdad completamente nuevo. Se había casado conmigo, había interpretado el papel de marido cariñoso, todo mientras esperaba a que su padre muriera para poder cobrar la herencia. Y lo peor de todo, estaba manchando el nombre de mi suegro. Un hombre que no había sido más que amable conmigo. Me quedé allí, con los puños apretados, luchando contra el impulso de gritar. Mi suegro había fallecido hacía solo unos días, y yo todavía estaba en carne viva, de luto por un hombre que me había tratado como a una hija. Las palabras de Rubén se sentían como una traición hacia los dos. Quería estallar, decirle exactamente lo que pensaba de su plan avaricioso y cobarde. Pero algo me detuvo. Una voz tranquila en mi cabeza, quizá la de mi suegro, que decía, mantén la calma, Isabel. Así que respiré hondo, le arrebaté los papeles del divorcio de la mano y los firmé allí mismo. De acuerdo, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Preséntalos tú mismo. Envíame mis cosas cuando termines. Salí de aquel gran chalet a las afueras de Madrid, pasando por el césped bien cuidado y la vida que pensé que habíamos construido, sintiendo una extraña mezcla de rabia y alivio. Rubén creía que había ganado, pero estaba a punto de aprender por las malas. Esos 500 millones de euros con los que contaba eran una fantasía, y yo lo sabía. Permíteme retroceder. Para entender cómo llegué aquí, necesitas saber dónde empecé. No siempre fui tan cínica. Hace unos años, estaba felizmente casada con mi primer marido, un hombre tranquilo que trabajaba en la construcción. No éramos ricos, pero estábamos contentos, ahorrando para un piso en las afueras de Madrid. Entonces, una mañana, recibí la llamada que lo cambió todo. Había tenido un accidente laboral en una obra. No sobrevivió. El dolor era como un peso que no podía quitarme de encima, pesado e implacable. Entre el seguro de vida y la indemnización de la empresa, terminé con 500.000 euros. Era más dinero del que había visto en mi vida, pero se sentía como dinero manchado de sangre. Mis suegros, un matrimonio encantador de casi 80 años, me dijeron que me lo quedara. Nosotros no lo necesitamos, dijeron. Eres joven, Isabel. Úsalo para empezar de nuevo. Intenté compartirlo con mi cuñado y su mujer, pero solo aceptaron una pequeña parte, insistiendo en que el resto era mío. Así que ahí estaba yo, con 39 años, viuda y con una pequeña fortuna. Seguí trabajando, sumergiéndome en presentaciones de ventas y reuniones con clientes. Pero cuando volvía a casa, a mi pequeño apartamento, el silencio era ensordecedor. Preparaba café para dos por costumbre, y luego me quedaba mirando la taza extra, sintiendo ese dolor en el pecho. No estaba en la ruina, pero estaba rota. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que hiciera que el mundo se sintiera menos vacío.
Fue entonces cuando Rubén Soto entró en mi vida. Rubén era representante de ventas en una empresa colaboradora, el tipo de persona que podía alegrar una habitación con un chiste y una sonrisa. Tenía 43 años, con un encanto juvenil que ocultaba sus defectos. Nos cruzábamos en eventos de trabajo, charlando sobre clientes o las últimas tendencias tecnológicas. Un día, mientras tomábamos un café en un congreso, se lo conté todo. La muerte de mi marido, la soledad, la sensación de que solo estaba viviendo por inercia. La mayoría de la gente se habría sentido incómoda o habría cambiado de tema, pero Rubén escuchó. Hizo un par de bromas ligeras, nada ofensivo, solo lo suficiente para hacerme reír por primera vez en meses. Tu marido tuvo suerte de tenerte, dijo, con una mirada tierna. A mí se me dan fatal las relaciones, Isabel. Me dejan más rápido que a un mal partido de Tinder. Se rió, pero había un atisbo de verdad en sus palabras. Empezamos a quedar fuera del trabajo, tomando unas cañas en un bar de Malasaña, hablando de todo, desde música hasta nuestras infancias. Rubén había crecido en Madrid a la sombra de su padre, un importante promotor inmobiliario que había hecho millones construyendo urbanizaciones por toda la costa. La madre de Rubén se fue cuando él era joven, persiguiendo un estilo de vida lujoso que su padre no quería financiar. Eso dejó a Rubén con un complejo, siempre sintiendo que tenía que demostrar su valía, pero sin llegar a estar nunca a la altura. No lo vi entonces, pero esa inseguridad impulsaba gran parte de lo que hacía. Una noche, mientras paseábamos por Madrid Río, recogió un recibo arrugado que se me cayó y lo metió en su cartera, ya abultada. Eres como un niño, Rubén, le dije en broma, riéndome mientras buscaba unas monedas sueltas. Oye, que tengo 43 años, muchas gracias, respondió él, sonriendo. Ese momento, por pequeño que fuera, me hizo sentir viva de nuevo. El agujero en mi corazón ya no parecía tan grande. Un año después, cuando Rubén me confesó que sentía algo por mí, dudé. El recuerdo de mi primer marido todavía estaba presente, pero sentía que él me estaba diciendo que siguiera adelante. Así que le dije que sí a salir con Rubén, ignorando los comentarios de mis amigos que pensaban que era demasiado pronto. Entonces, una noche, durante una cena en un asador, Rubén me pilló por sorpresa. Isabel, no nos hacemos más jóvenes. ¿Por qué no nos casamos y ya está? Sus ojos brillaban con esa energía impulsiva que había llegado a amar. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero hablaba en serio. Mi instinto me decía que fuera más despacio, pero la confianza de Rubén era contagiosa. Pensé que quizás su actitud despreocupada podría equilibrar mi tendencia a analizarlo todo en exceso. Vale, dije, sorprendiéndome a mí misma. Hagámoslo. No fue hasta después de dar el sí cuando Rubén soltó otra bomba. Ah, por cierto, vivo con mi padre, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Ha estado enfermo. Necesita un poco de ayuda. No te importa, ¿verdad? Me quedé helada. Había mencionado a su padre antes, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, con la voz tensa. No quería asustarte, dijo encogiéndose de hombros. No es para tanto. Conócelo y lo verás. No me hizo ninguna gracia, pero acepté conocer a su padre, esperando que eso no cambiara las cosas. Poco sabía yo que ese encuentro marcaría todo lo que vino después. Llegar a la casa del padre de Rubén, en una urbanización de las afueras de Madrid, fue como entrar en otro mundo. El chalet era grande, de 3 plantas, de ladrillo visto, con un amplio jardín a la sombra de robles centenarios, pero no era ostentoso. Era el tipo de hogar que gritaba, dinero de toda la vida, práctico, pero impresionante. Se me revolvió el estómago por los nervios. Había oído a Rubén hablar de su padre, un promotor inmobiliario jubilado que había construido media Costa del Sol. Pero conocerlo en persona era como un examen para el que no había estudiado. Rubén, como siempre, estaba tranquilo, abriendo la verja como si entrara en un bar. Tranquila, Isabel, dijo, mostrando esa sonrisa suya. A papá le vas a encantar. Dentro, la casa olía a cedro y a libros viejos. El padre de Rubén, Arturo,
esperaba en un sillón reclinable, apoyado en cojines, con un rostro amable pero cansado. No estaba postrado en la cama, solo frágil, y necesitaba ayuda para moverse. Siento que me conozcas así, dijo, su voz cálida a pesar del esfuerzo. Ya no estoy tan ágil como antes. Sonreí, tratando de ocultar mis nervios. No se preocupe, dije. Es un placer conocerle. Conectamos al instante. Me preguntó por mi trabajo vendiendo soluciones de software en un mercado tecnológico que cambiaba más rápido de lo que yo podía seguir. Es un negocio difícil, con todo el mundo pasándose a la nube, dijo, con los ojos agudos. ¿Te centras en integraciones o en nuevos mercados? Parpadeé, sorprendida. La mayoría de la gente ponía los ojos en blanco cuando hablaba de trabajo, pero él lo entendía. Nos sumergimos en una conversación sobre las tendencias del mercado y, por un momento, olvidé que estaba conociendo a mi futuro suegro. Era como hablar con un mentor. Rubén, mientras tanto, jugueteaba con su móvil, claramente aburrido. Papá es un tacaño, murmuró Rubén más tarde, cuando nos íbamos. Podría haber construido una mansión, pero no, estamos atrapados en este sitio. Fruncí el ceño, mirando la casa. Era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido. ¿Cómo podía Rubén llamarlo tacaño? Pero lo dejé pasar, demasiado absorta en la cálida bienvenida de su padre. Cuando Rubén y yo nos casamos unos meses después, nos mudamos a casa de su padre. Tenía sentido, había mucho espacio y Arturo necesitaba ayuda. Rubén tuvo una gran idea, dejaría su trabajo de ventas para cuidar de su padre a tiempo completo. He sido un hijo pésimo, dijo una noche, con la voz más suave de lo habitual. Papá ha hecho mucho por mí, y yo no he hecho nada. Quiero dar un paso al frente, ser el amo de casa. Yo era escéptica. Rubén no era exactamente el señor responsable. Su cartera seguía siendo un desastre de recibos y monedas sueltas, pero admiré su intención. ¿Estás seguro?, pregunté. ¿No echarás de menos el trabajo? Él negó con la cabeza. Me arrepentiría más de no hacer esto. Siempre puedo volver más tarde. Asentí, esperando que lo dijera en serio. Mi sueldo era suficiente para nosotros y su padre cubría sus propios gastos, así que acepté que Rubén se encargara de la casa. Al principio, fue genial. Volvía a casa después de largos días vendiendo software y me encontraba a Rubén cocinando la cena. Nada elaborado, solo hamburguesas o pasta, pero se sentía como un hogar. Su padre compartía historias de sus días en el sector inmobiliario, como cuando convirtió un solar abandonado en un centro cívico que todavía sigue en pie en un barrio de Madrid. No era solo un hombre de negocios. Se preocupaba por la gente, financiando organizaciones benéficas locales y asesorando a jóvenes emprendedores. Le respetaba más con cada conversación, y él parecía verme como algo más que la esposa de Rubén. Tienes la cabeza bien amueblada, Isabel, solía decir. No dejes que mi hijo te arrastre con él. Pero las grietas no tardaron en aparecer. Rubén fue diligente durante quizá un mes, pasando la aspiradora, haciendo la compra, ayudando a su padre con pequeñas tareas. Luego se volvió descuidado. Lo encontraba tirado en el sofá, mirando el móvil mientras los platos se amontonaban en el fregadero. La cena está solucionada, decía, señalando una bolsa de comida para llevar en la encimera. Yo me mordía la lengua, demasiado cansada del trabajo para discutir. Su padre también se dio cuenta, su rostro se tensaba cada vez que Rubén holgazaneaba. Un día, me llevó a un lado. Lo siento, Isabel, dijo en voz baja. Pensé que el matrimonio lo enderezaría. Siempre has sido un descuidado. Forcé una sonrisa. No pasa nada, mentí, pero por dentro, estaba empezando a ver la verdadera cara de Rubén. Las cosas empeoraron cuando noté que faltaba dinero de mi cuenta. Le había dado acceso a Rubén para emergencias, pensando que sería responsable. Gran error. Una tarde, llegué a casa y encontré un Mustang clásico reluciente aparcado en la entrada. ¿De quién es ese coche?, pregunté, con la voz cortante. Rubén ni siquiera levantó la vista mientras pulía un juego nuevo de palos de golf en el salón. Mío, dijo, como si nada.
Tú conseguiste que papá te hiciera un baño de lujo. Yo también me merezco algo. Me quedé boquiabierta. El baño no había sido idea mía. Su padre me había oído mencionar un grifo que goteaba y lo convirtió en una reforma completa, con una ducha a ras de suelo para ayudarle a moverse. Era algo práctico, no un lujo, y ayudaba a todos en la casa. El coche de Rubén, eso eran 30.000 euros de mi dinero, desaparecido sin decir nada. Revisé mi cuenta bancaria más tarde esa noche. Había gastado casi 50.000 euros en un mes. Coche, palos de golf, ropa de diseño, lo que se te ocurra. Estaba furiosa, no solo por el dinero, sino por su actitud de merecerlo todo. No puedes simplemente coger mis ahorros, Rubén, dije, golpeando el extracto bancario sobre la mesa. Él se encogió de hombros. Papá está forrado. Cuando se vaya, estaremos forrados. ¿Qué más da? Sentí náuseas. Ya estaba contando los días para la muerte de su padre, como si fuera solo cuestión de tiempo hasta que le tocara la lotería. Quise marcharme en ese mismo instante, pero miré a su padre, frágil, pero tan amable. Y no podía dejarlo con Rubén. Todavía no. Vivir con Rubén en esa gran casa de las afueras de Madrid empezó a sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo. Volvía a casa después de agotadores días en la oficina, presentando software a clientes que querían milagros por 4 duros, y encontraba a Rubén pegado al sofá, rodeado de envases de comida para llevar. La casa, que antes era cálida y acogedora, se sentía como un campo de batalla. Yo cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa, todo mientras Rubén afirmaba que estaba cuidando de papá. Pero yo veía la verdad. Había contratado a un cuidador para que se ocupara de las necesidades de su padre, liberándolo para no hacer nada más que gastar mi dinero. Una noche, estallé. Rubén, ¿qué significa para ti ser amo de casa?, pregunté, señalando el fregadero lleno de platos. Él puso los ojos en blanco. Relájate, Isabel. Tengo a papá cubierto. Siempre estás tan tensa. ¿Tensa? Yo trabajaba jornadas de 10 horas para mantenernos a flote mientras él trataba mi cuenta bancaria como su hucha personal. Revisé mis extractos de nuevo. Otros 10.000 euros desaparecidos. Esta vez en un reloj de alta gama. Lo confronté, mi voz temblando de rabia. Estás gastando mis ahorros como si no fueran nada. Esto se acaba ahora. Él solo sonrió con suficiencia. Papá te escucha a ti. Arregla la casa para ti. ¿Por qué no puedo divertirme un poco? Su dinero vendrá a nosotros muy pronto. Sentí un escalofrío. No era solo descuidado. Era calculador, esperando a que su padre muriera para poder cobrar la herencia. Le quité mi tarjeta bancaria esa noche, bloqueándole el acceso a mis cuentas. Rubén ni siquiera se inmutó. Como quieras, dijo. Ya verás, Isabel. Voy a tener la vida resuelta. Su confianza me ponía la piel de gallina. Pero no discutí. No podía quitarme de la cabeza la imagen de su padre, que no había sido más que generoso, reducido a un cheque a cobrar a los ojos de Rubén. Pensé en irme, en hacer las maletas y empezar de nuevo, pero cada vez que miraba a mi suegro, me quedaba. Se merecía algo mejor que ser abandonado con alguien que lo veía como un medio para un fin. Mi suegro y yo nos unimos más a través de todo esto. Me llamaba a su despacho, una acogedora habitación llena de fotos de centros cívicos y parques que había ayudado a construir. Isabel, eres demasiado buena para esto, decía, su voz suave pero firme. Siento que Rubén te esté haciendo pasar por esto. Yo le restaba importancia, no queriendo agobiarlo, pero él insistía en hablar. Una tarde, me habló de su proyecto más grande, un centro cultural y deportivo en un barrio obrero de Madrid en el que había invertido millones, con la esperanza de dar a los niños un lugar seguro para aprender y jugar. No salió bien, dijo, riéndose. Perdí una fortuna, pero lo volvería a hacer. Era por algo más grande que yo. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de ello, y vi al hombre detrás del dinero, un soñador que se preocupaba por la gente, no solo por los beneficios. No era tacaño como decía Rubén.
Era cuidadoso, gastando en cosas que importaban. Cuando mencioné que el porche trasero crujía, no se limitó a arreglarlo. Hizo que lo reconstruyeran con una rampa para su silla de ruedas, además de una nueva tarima que hacía que todo el jardín pareciera un refugio. Me facilita las cosas a mí, y tú también puedes disfrutarlo, dijo con un guiño. Rubén, por supuesto, lo vio de otra manera. ¿Por qué se gasta papá todo este dinero en ti?, espetó una noche, golpeando una botella de cerveza contra la encimera. Le pedí una tele nueva y me dijo que no, pero a ti te hace un porche entero. Intenté explicarle que era por la movilidad de su padre, pero se fue enfadado, murmurando sobre favoritismos. Mi suegro lo oyó y me llevó a un lado más tarde. Rubén siempre ha sido así, suspiró. Su madre era igual. Gastaba el dinero como si creciera en los árboles. Intenté enseñarle el valor de las cosas, pero nunca lo aprendió. Su voz estaba cargada de decepción, y sentí una punzada de culpa. Quería arreglar a Rubén, hacerle ver lo que tenía en su padre, pero estaba empezando a darme cuenta de que algunas personas no cambian. Un día, mi suegro me pidió ayuda con algo serio. Estoy preparando mis últimas voluntades, dijo, su tono práctico. Nada morboso, solo quiero dejar las cosas en orden. Rubén no es de fiar. ¿Puedes ayudarme a organizarlo? Asentí, sintiéndome honrada pero abrumada. Pasamos horas revisando sus cuentas, sus propiedades, sus deudas. Fue entonces cuando supe la verdad sobre sus finanzas, una verdad que Rubén desconocía. Su gran proyecto del centro cultural había fracasado, y había pedido un préstamo enorme utilizando 500 millones de euros de sus ahorros como aval. Si no podía devolverlo, el banco se lo quedaría todo. Él se rió, diciendo que había planeado empezar un último proyecto para cubrirlo, pero su salud estaba fallando. Si no lo consigo, dijo, el aval se pierde. Rubén tiene que saberlo. Prometí encargarme si llegaba el momento. Me dolía el corazón solo de pensarlo. El comportamiento de Rubén empeoró después de eso. Dejó incluso de fingir que ayudaba en casa, dejando que el cuidador lo hiciera todo. Se tumbaba en el salón, comprando aparatos al azar por internet, un dron, una chaqueta de cuero, usando sus propios ahorros ahora, pero actuando como si fuera intocable. Papá tiene millones, decía, quitándome importancia cuando le advertía que fuera más despacio. Mantuve las distancias, centrándome en el trabajo y en las historias de mi suegro para mantener la cordura. Sabía que algo se avecinaba, algo grande, pero no sabía cuán pronto llegaría. El día que mi suegro falleció, sentí como si el mundo hubiera perdido un poco de su luz. Se fue justo antes de cumplir los 80 años, víctima de un infarto repentino. La casa, antes llena de su risa cálida y sus historias, se sentía vacía. Me senté en el salón mirando las fotos de la repisa de la chimenea, él cortando una cinta en un centro cívico, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Me dolía el corazón, no solo por la pérdida, sino por el tiempo que habíamos tenido, tan corto, pero tan significativo. Había sido más que un suegro. Había sido un amigo, un mentor, alguien que me veía por quien era. Todavía estaba conmocionada, apenas capaz de procesar el duelo, cuando Rubén entró, con el rostro iluminado como si le hubiera tocado el gordo de la lotería. Isabel, tenemos que hablar, dijo, su voz rebosante de emoción. Levanté la vista, esperando quizá un raro momento de vulnerabilidad. En cambio, levantó un fajo de papeles y sonrió. Vamos a divorciarnos. La palabra me golpeó como una bofetada. Lo miré fijamente, mi mente luchando por asimilarlo. ¿Qué? Susurré, con la garganta apretada. No vaciló. Revisé la cuenta de papá. 500 millones de euros, Isabel. Tengo la vida resuelta. Ya no te necesito. Solo eras el cajero automático mientras esperaba esto. La sangre se me heló en las venas. Sabía que Rubén era egoísta, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Estaba allí, agitando los papeles del divorcio, regodeándose de cómo me había utilizado, de cómo se había casado conmigo para vivir de mis ahorros hasta que llegara el dinero de su padre. Y la forma en que hablaba de su padre,
como si solo fuera un peldaño hacia una fortuna, me revolvió el estómago. Pensé en todas las veces que su padre se había disculpado por él, en cómo había esperado que Rubén madurara. Y ahora, aquí estaba Rubén, escupiendo sobre esa esperanza. Quise gritar, lanzar algo, hacerle sentir el peso de su traición. Mis puños se cerraron con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Pero entonces, como un susurro, sentí la voz tranquila de mi suegro en mi cabeza: mantente firme, Isabel. Respiré hondo y temblorosamente, y miré a Rubén a los ojos. Dame los papeles, dije, con la voz plana. Él sonrió con suficiencia, entregándomelos como si ya hubiera ganado. Los firmé allí mismo, mi bolígrafo temblaba, pero mi resolución era firme. Preséntalos tú mismo, dije, lanzándoselos de vuelta. Envíame mis cosas cuando termines. Cogí mi bolso y salí, pasando junto a los robles y la vida que había intentado construir, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y algo más. Alivio. Mientras me alejaba en el coche, una risa brotó de mi interior, inesperada y aguda. Rubén pensaba que estaba a punto de vivir como un rey. Pero no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esos 500 millones de euros con los que contaban no eran lo que él pensaba. Yo sabía la verdad, y pronto él la aprendería por las malas. Unos días después de irme, estaba refugiada en un hotel cerca del centro de Madrid, mirando anuncios de pisos y tratando de reconstruir cómo sería mi vida a partir de ahora. Mi teléfono vibró, y el nombre de Rubén apareció en la pantalla. Estuve a punto de ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Diga, dije, manteniendo mi voz neutral. Su voz llegó como una tormenta. Isabel, ¿qué demonios has hecho?, gritó tan fuerte que aparté el teléfono de mi oreja. Estaba en pánico, sus palabras se atropellaban. Le dejé desahogarse un momento, y luego dije: cálmate, Rubén. Dime qué pasa. Estaba prácticamente hiperventilando. Fui al banco a sacar dinero de la cuenta de papá, y me dijeron que está bloqueada. Hay 500 millones de euros ahí. Isabel, ¿qué está pasando? Pude oír la desesperación en su voz, y una parte de mí quiso reír, pero mantuve la calma. No lo sabías, ¿verdad?, dije, recostándome en el cabecero del hotel. Tu padre nunca te habló de sus negocios porque nunca te molestaste en preguntar. Esos 500 millones son un aval. No puedes tocarlos. Un aval, balbuceó. ¿Qué significa eso? Respiré hondo, recordando las horas que había pasado con mi suegro, revisando sus planes. Tu padre lo invirtió todo en ese centro cultural en las afueras de Madrid, dije. Quería devolver algo a la ciudad, construir algo, pero el proyecto fracasó. Pidió un préstamo de 500 millones usando sus ahorros como aval. Cuando enfermó, no pudo empezar otro proyecto para pagarlo. El banco le dio un periodo de gracia de 2 años, pero ya ha terminado. El dinero se va a usar para saldar sus deudas. Se ha ido, Rubén. Su voz bajó a un susurro. ¿Estás diciendo que no hay nada? ¿500 millones y simplemente se han ido? Asentí, aunque no podía verme. Hay otra cuenta, Rubén. 75.000 euros. Esa es tu herencia. Eso es lo que te dejó para que vivieras. El silencio se alargó al otro lado, y casi pude sentir cómo su mundo se derrumbaba. 75.000, dijo finalmente, con la voz rota. Isabel, gasté todo lo que tenía. Pensé que me tocarían millones. Estoy arruinado. Debería haber sentido pena por él, pero todo lo que sentí fue una tranquila reivindicación. Gastaste tu dinero y el mío, dije, con voz firme. Diste por hecho que te tocaría la lotería, pero ni siquiera hablaste con tu padre sobre sus planes. Solo viste los símbolos del euro. Empezó a tartamudear, rogándome que le ayudara, que fingiéramos que el divorcio nunca había ocurrido. Por favor, Isabel, dijo, tú tienes ahorros, un trabajo. Yo no tengo nada. Tengo 43 años, estoy en el paro y apenas tengo para sobrevivir. Negué con la cabeza. Tú tomaste tus decisiones, Rubén. Ya no puedes apoyarte en mí.
Búscate la vida. Colgué, con el corazón acelerado pero más ligero de lo que había estado en meses. Rubén cumplió con el testamento de su padre, enviándome 35.000 euros, la mitad de su herencia, probablemente porque pensó que no valía la pena discutir por ello. Me enteré por amigos comunes que volvió al mundo de las ventas, pero el shock de perder su fortuna de fantasía lo destrozó. Cometió errores, fue devorado por jefes que tenían la mitad de su edad y lo dejó después de un mes. Ahora sobrevive como repartidor a tiempo parcial, sus ahorros menguando con cada mala decisión. No le deseo ningún mal, pero sus problemas ya no son los míos. En cuanto a mí, encontré un ático acogedor en el barrio de Chamberí con una terraza con vistas al cielo de Madrid. Ingresé los 35.000 euros en mi cuenta de ahorros, no para gastarlos, sino como un recordatorio del espíritu de mi suegro, su empuje, su corazón, su creencia en hacer lo que importa. Cada vez que reviso mi cuenta y lo veo ahí, es como si él me estuviera animando, diciéndome que siga adelante. He vuelto a las largas jornadas de trabajo, vendiendo software y cerrando tratos. Pero ahora, vuelvo a casa, a un lugar que es mío, lleno de mis propios sueños. Ya no soy la viuda perdida en el dolor ni la esposa atrapada en una mentira. Soy Isabel, y estoy construyendo algo nuevo, paso a paso.